Buen día, chambeadores, chambeadoras. Hoy estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro podcast Doble Turno. Antes de empezar, por favor recuerden suscribirse, activar las notificaciones, la campanita. Está científicamente comprobado que después de que haces eso consigues un mejor trabajo, un mejor salario o un mejor puesto donde actualmente ejerces. Así que ya saben, no se olviden suscribir y darle like y comentar. Bueno, primero que todo, vimos su feed referente al nuevo set. Ya vimos que a muchas personas les gustó. Entonces, bueno, el día de hoy decidimos mantenerlo. Y bueno, se nos ocurrió hablar sobre un tema que todos alguna vez hemos vivido. En algún momento. Es como, vamos a hablar sobre el primer día de trabajo, ese día cuando empiezas. Así como empezaste la primaria, el kinder, el Empezar, es liceo. el primer día ya después de los que cumples 18 años, que es tu primer día de trabajo. Ese día en el que estás más nervioso, en el que tienes miedo de todo y no sabes absolutamente nada. En donde tus compañeros probablemente tengan el doble de tu edad. Algo así Sí, como cuando empiezas la universidad también sí. a A veces. no ser que trabajen unos chinos, Ah, bueno, ahí hay de todo, en especial adolescentes explotables. sí, eso explotables. sí van a tener tu misma edad probablemente. ¿Dónde crees que hayan, o sea, más jóvenes trabajando? En China. Yo diría que en China. Actualmente aquí en Venezuela, Sí. sí, probablemente, si no son en locales chinos, probablemente sean supermercados o O en lugares así que no árabes, requieran así, mucha mu- experiencia mucha o experiencia. de repente que te capaciten, pues. Y que sea fácilmente Exacto, explotable a nivel laboral. que sea fácil de ingresar. Porque ponte a ver, no todo mundo sabe cómo actuar realmente. Hay algunos que por los mismos nervios actúan de una forma o de otra. Y alguna de esas formas en las que actúes puede ser perjudicial para ti y para tu futuro. Por lo menos hay gente que cuando está nerviosa o por el estilo habla de más. Entonces, si estás en un trabajo serio, formal, en una empresa, eso te puede llegar a jugar muy. Mucho en contra, sí. Al igual que si, por ejemplo, eh, estás trabajando en un supermercado, cajera o donde manejes dinero, cuentas, matemáticas, si te pones nervioso o pierdes la concentración por X o Y motivo, la caja no te va a cuadrar. Que eso sí ponte a ver, muchas personas, o en su mayoría, más del 50% de la población, no les gusta la matemática o se les hace difícil, es muy complicado, X, Y, Z. Incluso así sea sumar y restar. Y en los trabajos que menos requisitos te pide es donde de cierta forma usas más la matemática. Cuando eres, por ejemplo, cajera o administras alguna caja o te toca hacer inventario o Claro, X o Y, pero es que dentro de todo es como matemática es simple, es matemática básica. básica, pero hay gente que ve unos números y lo que le da son ganas de vomitar. Sí, sí, que no se le Y da todo bien. ponte a cuadrar una caja y sumar y restar y que no te dé un número, un valor. Ajá, que no te dé ni sobrando ni que te falten caja. Exacto. Eso Eso sí es es más complicado. complicado. Bueno, ¿qué cosas así opinas tú que la gente debería saber si Recomendaciones, vas ajá, a tu primera recomendaciones, chamba? claro. Bueno, primero lo que sería la presencia, si te dan tu uniforme, tratarlo de tenerlo limpio, Sí, arreglado, irte presentable, pues que eso, pulcro, exacto. pulcro, que yo siento que son como vainas básicas, pues, incluso cuando vas para la Es que entrevista, son es cosas así. básicas, pero no todo el mundo las aplica o no le da la importancia, ¿verdad? Que eso tiene, el ir pulcro con tu uniforme a tu trabajo, pues. Claro, la presencia es muy importante. La actitud, con qué actitud vas de aprender. Pues, si tienes la suerte de entrar a un cargo en donde puedes aplicar lo que estudiaste, si estudiaste en la universidad y eso, excelente. Pero, ¿sabes qué?
algo que yo he escuchado mucho es que una cosa, claro, es cuando lo estudias y otra cosa es ya cuando lo ejerces. ¿En qué Claro, sentido? En claro. que si vas a empezar, vamos a suponer que estudiaste administración y entraste a un trabajo en el que lo tengas que aplicar, lo mejor para aprender en una empresa es escuchar. Sí. De cierta forma no te voy a decir que olvides todo lo que estudiaste, pero tienes que prestarle más atención a lo que te están explicando, cómo te lo están explicando. Claro, ir con Y humildad, pues. Uno no nace aprendido. no puedes ir con actitud arrogante a un primer día de trabajo. Creo que es lo peor que puedes hacer. Sí, sí. Porque, o sea, por más que sea, en cualquier trabajo en el que vayas a empezar, hay mucha gente que tiene muchísima más experiencia que tú. Ujú. Entonces, si por ejemplo, empezaste a trabajar de contador en una empresa, y todas tus prácticas fueron cuadres, no sé qué cosa, libros contables, y tú ya sabes manejar todo eso, Ujú. ciertamente. Cuando llegas a un trabajo, sabes lo que tienes que hacer. Pero no está de más escuchar a las personas que ya han trabajado ahí durante mucho más tiempo que tú, porque de repente tienen un tip, algo que aconsejarte, algo que decirte para facilitarte el trabajo, un apoyo, cualquier cosa que aporte cuando estás empezando un nuevo trabajo, así sea de lo que tú ya sepas, debería ser bienvenido. Sí, totalmente. Y que eso habla mucho de ti. Y acuérdate que las personas somos seres que juzgan. Así no nos guste, Sí, sí, sí. somos así. A primera vista vemos una persona y ya creemos saber cómo es esa persona. Por eso la imagen también es muy importante. Imagínate a la hora del trato. Creo que nadie en un trabajo le gustaría recibir a alguien nuevo que piense que Que se ya la se la sabe sabe toda. toda, que no tiene nada que enseñarle, o por lo menos que tenga más estudios y se crea más que los trabajadores que de pronto no tienen el estudio, Pero pero tiene tienen la más experiencia. experiencia y te das cuenta de eso. Entonces, eso pues, es como que, porque eso van a ser tus compañeros. Esa Ujú. gente con la que tú vas a convivir Todos los días. 8 horas Bueno, de al lunes a día, viernes, de lunes con a viernes, suerte. todos los días. Y que tú vengas y si les das una mala impresión, es difícil después quitártela. Sí, totalmente. Entonces, lo mejor es a la hora de... Claro, ellos también, lo ideal, ¿verdad? Si tienes compañeros normales, es que su instinto hacia ti como nuevo sea enseñarte. Y tu instinto hacia ellos tiene que ser dejar aconsejarse, Aprender. aprender, estar dispuesto a aprender. Claro, allá Porque así es que nacen los enemigos de la oficina. Y no hay nada peor que tener enemigos en una oficina y en en el la, primer día, nah. ¿no? Y en el primer día, en el primer mes, el primer año, porque parecerá mentira, pero en muchos ambientes laborales no parecen adultos funcionales, parecen niños de De liceo. liceo. Una vaina que es un chisme por aquí, una vaina por allá. Eso también yo siento que es algo que está bueno hacer en tu primer día. Tratar de, así como ellos te van a juzgar, tú juzgarlos a ellos en el sentido de tratar de ver quiénes son los que cumplen más con el trabajo, quiénes son los que de pronto se quejan más, quiénes son con los que te vale más la pena juntarte por X o por Y. Porque así hay mucha gente. Los trabajos son un entorno social y en los entornos sociales hay de todo. Eso no es como que todos van a ser buenos o todos van a ser malos. Va a haber absolutamente de todo. Tú ves con quién juntarte a conveniencia, pues, porque si tú ves que hay gente que de pronto no es tan amigable, pero que, oye, cumple con su trabajo, Hay que eh, sacarle lo bueno, lo que hay que se sacarle pueda. lo bueno. O Así como sea, habrá gente que va a ser súper sociable contigo, te va a tratar súper bien, pero a nivel de pero trabajo la hora no cumple tanto. no son tan Claro, recomendables. ahí es cuando ya viene lo que sería tu criterio propio. Si ves que alguien es fino para convivir en otro ambiente que no sea laboral porque no hace su trabajo como es, puedes Exacto. juntarte mientras no tengas mucha cosa por hacer, de repente cuadrar una salida, pero ya a nivel de trabajo siempre te va a convenir más estar con las personas que hagan bien su trabajo, que hagan un buen trabajo. Así sean un poco insoportables como personas, pero ahí en el trabajo va a valer la pena un poco más que te juntes Es como con estaba una clase de diciendo, personas. como un liceo. Es literalmente como un liceo, porque tú en el liceo tenías amigos que eran
tus convives, tu tal, tu cosilla, con los que hacías Con los trabajo, que pero jugabas caída. Ah, bueno, aparte, pero que de pronto no era mucho de salir, de pronto te gustaba salir, pero a tu grupo no le gustaba salir. Pero de pronto habían otras personas, otro grupo de amigos, que sí salían, rumbeaban, X, Y, Z, pero no cumplían con sus deberes en el el liceo. liceo. Así mismo también pasa en el trabajo y tú ves con qué juntarte y en qué momento. En qué Claro. momento te juntas con ellos. Porque así como ellos también son, las personas pueden ser amigueras y tal, te pueden distraer a ti sin intención, claro, de querer distraerte de tus responsabilidades. Pero, oye, es algo que tú tienes que tener en cuenta, porque por más que sea, tú tienes que mantener tu trabajo. Y más todavía incluso si estás en pruebas. Porque en pruebas es donde realmente tú tienes que dar lo mejor de ti. Ya después sí echas carro y todo lo que ya cuando tengas el contrato seguro. Claro, Pero porque mientras esa es otra también. lo típico del primer día, oh no, voy a llegar tarde. Y ya después de 2 años, sí, voy a llegar tarde, total. Que No me van a despidan, correr. sí. No, y ahorita que dijiste del contrato, algo también que pasa es que, bueno, de repente si te contratan en una empresa es solo por 3 meses y ya después, dependiendo de cómo lo hagas en ese tiempo, Exacto. deciden si contratarte fijo o no. Entonces, hay gente que de repente trabaja o hace más de lo que debería hacer para sobresalir, pues, para resaltar Mientras está en... mientras está en ese proceso de Lo que prueba. pasa es que el proceso de prueba es literalmente tú ir a un país siendo turista. Tú vas a dar tu mejor... tú le estás cayendo a la empresa. En esos 3 meses la empresa va a ver lo mejor de ti. Es la etapa de Es la enamoramiento, etapa de donde es lo enamoramiento. En esos mejor. 3 meses, mira, usted va a ir limpio, va a ir puntual, va a ir dispuesto No va a decir a, grosería. no va a decir grosería, va a ir dispuesto, bueno, pues, a lavarle el carro al jefe si hace falta, Si hace falta que se vaya a las 10 de la noche, usted se va. para que le den el contrato seguro. Ya después de que le dan el contrato a uno, seguro, no, mira, está fijo. Ya, ahora sí. Ahora empieza la etapa de noviazgo. Ahí sí te empiezas a ver con otras personas, a buscar mejores oportunidades laborales, empiezas a echar carro. Obviamente no estamos diciendo que esté correcto, ni nada por el estilo, pero es lo que usualmente pasa, pues. Sí, que o sea, Los después primeros 3 meses de son esos los tres de... meses, no, o sea, no es que se echen a perder ni nada por el estilo. No, no, Pero pero sí no, puede ser que bajen un poco el rendimiento por el hecho de que, ya no tienen que jalar bola, pues. ajá, algo así. Entonces, realmente ya no se van a esforzar tanto porque ya quedaron fijos, ya tienen algo seguro. Lo único es que no tienen que bajar el nivel tanto. Como Exacto, porque, no, ajá, si sí, estás bien en la empresa, pero eso no evita que que te te voten. despidan el día de mañana. Exacto, eso no tiene nada que ver. Y, bueno, yo siento que otra cosa que también es importante tener en cuenta es que te vas a equivocar. Sí, En tu siempre, primer siempre. día, mira, te vas a equivocar así En sea el primero, sacando en el segundo, en el tercero, en cuenta, el cuarto, en el quinto. Vas a nada, tener 20 años en la empresa y y te todavía vas a puedes. poder seguir equivocando. Eso no... Así que trata de tomártelo de la mejor manera, no entrar en crisis ni nada, sino más bien tratar de usarlo para aprender. Nadie nace aprendido. Y bueno, yo me acuerdo que en mi primer trabajo, yo trabajé en una agropecuaria. De hecho, se viene un TikTok, no sé si ya para cuando salga este episodio ¿Se habrá saldrá, subido? Yo creo que sí. pero yo No, trabajé no. en una agropecuaria. Y en mis primeros días, yo estaba trabajando con el dueño de la agropecuaria, eran dos negocios, y yo tenía un amigo que fue el que me consiguió el trabajo. Él atendía el otro local, y yo me quedaba con el jefe en, en el primer local, pues en el local número 1. Resulta que acontece que siempre él nos daba efectivo en divisas para usarlo de cambio. A él le daba su efectivo para que él lo usara de cambio en el otro negocio. Y a mí en ese momento yo creo que no tendría una semana todavía. Ya, ya. Cuando él viene y nos dice, él va a llevar a mi compañero al otro local. Y yo me voy a quedar en el primer local solo. Entonces, como me iba a quedar solo, él puso el dinero en efectivo en la caja fuerte, La en caja la caja registradora. registradora, en la caja registradora. ¿Qué pasa? ¿Cuándo han visto una
caja registradora de algún negocio viejo, porque era un negocio relativamente viejo, que funcione realmente. Ninguno, ¿verdad? O sea, esos están simplemente para poner los billetes, pero no es como que tengan un sistema o una vaina para que funcionen, pues. Y cuando él pone los billetes, o bueno, él me da los billetes a mí y yo los pongo, yo cierro la máquina. Y ese fue el error. Yo no tenía que haber cerrado la máquina porque por lo que comento, la máquina era vieja. Y entonces esa, para que básicamente sacara la caja, tenía que salir una cuenta, una vaina así, era por la computadora que estaba ponchada. Entonces esa vaina se cerró. Y no, nada. Nada, yo me quería morir. Era la primera vez que a mí me estaban dejando efectivo divisa. Y solo, y te están dejando y me solo. estaban dejando solo y eran como $100 en sencillo, pues que sí, 2 de 20, 2 de 10, tanto de 5, era algo así. Y yo nada, y no había forma de abrirla. de abrirla así como así, porque eso por lo visto tiene una llave, pero es una máquina vieja. La llave Está perdida. estaba perdida, no existía desde hace años. O sea, en conclusión, esa máquina No se podía cerrar, no se podía cerrar. no se cerraba. Y yo, verga. Y nada, yo le tuve que decir a mi compañero le dijo, no, marico, hay que decirle al jefe. Y nada, el jefe como que, coño la madre, tal. O sea, medio molesto, pero realmente él a mí no me dijo nada. No me gritó ni nada por el estilo. Simplemente estaba como... Y que ya va, creo que en ningún momento te dijo, mira, no la vayas a cerrar porque no abre. No, exacto, yo tampoco Entonces, sabía. El bueno, como pudo la volteó, buscó una, no me acuerdo qué fue, una llave, un destornillador, algo así, para abrir por debajo, no sé qué truco, y salió. Se solucionó relativamente en poco tiempo. Yo creo que no habrían pasado 10 minutos cuando ya habían sacado otra vez el efectivo. Ah, bueno, por lo menos. Pero el trauma que... Pero yo quedé traumadísimo. Yo dije, no, Ya aquí, hasta ya. aquí. Ni una semana. Hasta aquí trabajo yo. Ya me van a votar. Porque de paso era la primera vez que yo me quedaba solo ahí. Imagínate. No. Después de eso, creo que al final no llevó a mi compañero. Mi compañero se tuvo que ir a pie, si no mal recuerdo. Por lo mismo. Pero es eso. Te vas a equivocar. Todos nos hemos equivocado en el trabajo. Lo importante es aprender. Aprender. Y ojo, hay cosas que te vas a equivocar 2, 3, 4, 5, todas las veces posible. Pero el punto es que tarde o temprano Le vas a agarrar el hilo. le agarras el hilo y lo se te va a hacer resuelves, pues, fácil, y aprendes a resolverlo. Lo importante, por lo menos cuando estás empezando, no es no cagarla, sino saber solucionarlo después. Claro. Así sea que molestes al jefe, así sea que molestes a un compañero. O sea, no te tiene que dar pena preguntar por miedo. Por miedo a que te digan, a que te hagan. Si no estás 100% seguro de algo, Pide pregunta. ayuda, pide ayuda. Si yo estoy manejando Excel y yo no estoy 100% seguro de que este formato está así o que esta letra va así, pregunte. Tómense un momentico, pregunte porque así sean preguntas estúpidas. Vas a ser el fastidioso porque Sí. eres el que estás empezando y vas a ser fastidioso. Pero es mejor ser el fastidioso que pregunta y aprende que el que no lo hace y la caga. Que de igual forma la vas a cagar, pero no tan frecuente, exacto. O sea, mientras más preguntes, menos probable es que te equivoques. Aún así, probablemente te equivoques, pero no va a ser tanto como si no preguntas. Exactamente. Entonces, por lo menos ahorita que hablaste de Excel, la gente tiene que aprender a usar Excel. Todo se basa en Excel. En cualquier negocio usan Excel. Sí. Así tú no lo manejes, en todos los negocios usan Excel. Así sea el básico. Ojo. Así sea lo básico. Lo básico es saber manejar, saber moverte y escribir en la celda. Nada muy... Sí, normalmente si tú vas a trabajar en un nuevo negocio, un local o X o Y donde usen sistema o un Excel, ya normalmente las fórmulas, los formatos y todo eso ya lo tiene el Excel. Ya lo crearon, pues tú no es que vas a crear eso desde cero, eso ya normalmente está creado y tú simplemente vas a colocar los datos que te piden.
ya sea los montos de la factura, los números, los códigos, X o Más Y. bien ellos deberían explicarte cómo funciona el formato. A lo mejor no lo entiendes, que es lo más seguro, pero vas a tener por lo menos una idea de cómo es y cómo se maneja. Sí, sí. Y bueno, lo que pasa es que eso sería de manera digital, pero hay mucha gente también que lo lleva de manera física. Un cuadernito, una libreta, y lo que hace es escribir, hoy se vendió tanto, pero para mayor comodidad usan un Excel. Que otra anécdota también que me estoy recordando fue que la primera vez que yo trabajé en algo referente a ventas, me acuerdo que había un cliente que era el primero, por así decirlo, fue uno de los primeros, pero también fue uno que fue el que más mercancía me compró. Y una de las cosas que nos decían a nosotros era como que estar pendiente con el tema de los pagos. Y con eso fue una de las cosas que yo más sufrí. Que si no han trabajado en venta, el tema de los pagos es muy importante. ¿Por qué? Porque usualmente se maneja de forma en la que tú haces una venta, ¿verdad? La venta tiene, por poner un ejemplo, 7 días de crédito. Tú en esos 7 días de crédito tienes que tratar de hacer que el cliente pague. O sea, le tienes que cobrar, le tienes Le que tienes cobrar. que cobrar. Eh, Dependiendo de la empresa varía. Hay algunos que tienen que ser antes, otros te dan un pelito más de tiempo. Eso varía. Y en base al tiempo de pago del cliente es lo que a ti te toca de comisión. Porque hay empresas que tú pudiste haber hecho la venta, pero si el cliente no ha pagado o tarda mucho en No te pagar, dan la a comisión. ti no te toca nada. No te da nada. Pero Entonces, ya mientras más rápido pagues, más comisiones para ti, ¿o no? Es lo mismo. no. Si pagan rápido, te Te llevas dan tu tu comisión. comisión y ya. Si tarda mucho en pagar, no te llevas comisión. Y de hecho, yo he Ah, conocido vendedores que al estar detrás de un cliente y al final no les paga, o sea, ya ellos perdieron la comisión, no se esfuerzan en cobrarles después porque es como después. que ¿Ya para qué? ya yo perdí mi comisión, cosa que tampoco me parece porque Es por parte más de tu que sea, trabajo, es parte de exacto. tu trabajo, si no le sacas el beneficio, bueno. Y ya también después que, Eso tiene que hablar, habla mucho de lo que es la ética claro, laboral. y que al final ya queda en decisión tuya como vendedor el saber si le vuelves a vender o no a ese cliente. Claro. Porque si sabes que no vas a ganar, o sea, que no vas a ganar Claro que no, comisión no te va a dar la y lo único comisión que te va por a dar son dolores de cabeza porque no pagas, ya tú verás pues si le vendes o no. si le vendes o no. Bueno, entonces resulta que este cliente no pagaba y yo estaba asustado. Yo estaba asustado porque era la primera vez que un cliente así tardaba tanto en pagar. Y que era bastante mercancía, ¿no? Dijiste. Sí, era más, o sea, era bastante para lo que yo manejaba en ese momento. Pero nada, al final el cliente pagó después de que yo, sin mentir, iba todos los días para cobrarle. No. Y eso es algo que a todos los vendedores les pasa. Claro, yo como era nuevo en ese trabajo, tenía como el miedo de que, coño, me van a decir algo, me van a formar peo, No, solo no te dan tu comisión y ya, pero porque este cliente no ha pagado y tal, y yo estaba asustado por eso. Pero es normal, yo creo que eso es lo más normal del mundo. Todos nos encontramos con un mala paga, así sea un cliente o un amigo. ah, bueno. Entonces, no, bueno, los que Bueno, son pero mala qué. paga Pues, no son pues, amigos de nadie. Los que son mala paga no son amigos de nadie. y lo peor de todo es que cuando son mala paga y están en tu mismo trabajo, tú sabes cuando ellos cobran Sí, y tú les puedes cobrar porque sabes que tienen plata y aún así no lo hacen. sí, sí. Y que eso también ayuda mucho saber cuándo cobran si vendes cosas en el trabajo. Aunque yo creo que eso nos da para todo un episodio, hablar de eso, sobre vender las cosas en el trabajo. Sí, puede ser. Bueno, algo Porque no, que... no solo tampoco sería en el trabajo, también se puede ser en las universidades, que también los estudiantes llevan Ah, también. dulces y cosas así para vender. Que yo diría que en tu primer día, si tienes pensado ofrecer algún producto en un ambiente laboral, te achantes por lo menos un tiempo para saber cómo se maneja eso. Hay empresas donde, mira,
venden tostones, venden tal, o sea, me refiero a que los trabajadores son los que se los que venden, llevan y los que se les ofrecen a sus compañeros y no pasa no hay nada, pues, problema. no hay ningún tipo de problema, porque al final todos terminan cobrando y apenas caiga la quincena, tú empiezas a pasar los montos. Fulanito de tal, me debe tanto. Y porque, fulanito de tal. y porque es necesario, porque de verdad, un trabajo en el que estés 8 o más horas de ahí en una oficina o en un almacén o X o Y, comida, Sí, comer. así sea algo para Tú picar. pudiste haber desayunado y almorzado, pero son las 2 3 de la tarde y usted todavía tiene hambre. Y si no ha comido a esa hora, bueno, imagínese. Entonces siempre va a haber alguien que esté vendiendo Ese es algo realmente ese es un salvador. Es un sí, que Porque, le está sacando provecho a la situación. ojo, es el primero que avisa cuando cobran, porque todos cobran y todos le deben, porque todos le piden fiado, así sea algo de $1, porque ven que todo el mundo compró. Bueno, dame uno, y uno no se quiere quedar con las ganas. Pero todos tienen Claro, claro. ese compañero que vende algo Más por lo menos ahorita que en no esta sabe fecha. decirle que no, y que no saben decirle que no. Ah, sí, porque también es muy persuasivo. Sí. Ahorita esos compañeros empiezan a hacer hallacas. Hallacas, pan de jamón. Y No, bueno, no les compro para probar y, no, y empieza, no, bueno, voy a empezar el de fulanito es mejor que el de este está bueno, pero este está mejor. este me gustó más. Exacto. Yo no sé las comparaciones. Así, así. Yo bendiga a esos trabajadores que salvan la Sí, patria. o sea, también son la perdición de la del quincena, bolsillo, sí, de... porque uno, bueno, me lo pagas en la quincena. Dale, pues dame dos. Sí. Dame dos. Y fiado. Sí, sí. No, para el último. Dame 3 pues, que cobramos. Ah, dale, dale. Que cobramos el bono, que cobramos el Que bono. cobramos el bono, sí, sí. No, eso saben cómo sacar plata. Eso sí saben cómo sacarle plata a uno. Y lo peor de todo es que esos mismos trabajadores no están en ventas. Sí. Están en otras áreas son vainas administrativas. Sí, sí. O almacén, o cualquier vaina, pero no son los de venta. Eso es como lo más arrecho. Pero... Sí, por lo menos la gente que vende todas esas clases de cosas en la empresa, tú ves y son gente que está buscando rebuscarse. ¿Sería la Sí, verdad decir eso? está buscando rebuscarse. Exacto, que de repente quieren un ingreso extra porque lo que ganan con la empresa no les da para los gastos que tienen. O sea, sí. si tienes 2 familias y ganas Sí, por mantener una, no vas a poder mantener 2. Exacto, entonces la otra la mantiene vendiendo cosas en el trabajo. Exacto. Es más, la moza es la que te ayuda a empacar los tostones. Es un emprendimiento con ella. Claro, ¿viste? Entonces el salario principal es para la esposa y lo que hace con los tostones es para la moza, porque la moza es la que ayuda. Sí, sí. Bueno, algo que por lo menos pasa, retomando un poco el tema de cuando estás en tus primeros días de trabajo, es que siempre, o la mayoría de veces, va a haber alguien que, ya sea por decisión propia o porque tú lo estás buscando mucho, que va a ser como tu mentor. Ok. Esa persona, Sí. o sea, a la persona a la que siempre le vas a hacer las preguntas, que de repente... Que se puede volver tu novia de la oficina. O tu novia de la oficina también. Dependiendo de las intenciones. O sea, porque puede ser tu papá de la oficina, tu mamá de la oficina. Bueno, porque, es que yo me refiero a un mentor. Bueno, porque o sea, usualmente puede ser alguien mayor que tú, o sea, por muchos años, que sabe, pero claro. oye, puede ser alguien que sepa y sea contemporáneo contigo. Bueno, ahí Y sí. coño, si es bonita, tú dices, bueno, le voy a preguntar a estos viejos o le voy a preguntar a esta persona que coño Que es contemporánea conmigo. está contemporánea conmigo, no me desagrada para nada verlo o verla y coño. Bueno, ahí sí ya es otro tema. Y ahí empieza. Porque hay gente que prácticamente empieza un nuevo empleo y parece que lo que busca nuevo trabajo, busca nueva pareja. Tiene esposa, pero busca ya va, y así es viceversa. Hay gente hay compañeros de trabajo, personas que tienen 20 años en la empresa, con 2, 3 familias, y llega un nuevo o una nueva y
ya se la quieren ligar. Esa es otra cosa que no deberías hacer o que deberías saber. Es posible que si seas mujer y seas una mujer muy linda, va a haber alguien que se va a ver muy servicial hacia ti. O tal vez no una, bueno, pueden ser más personas. Hasta más personas. Pero bueno, ya es decisión tuya, pero que sepas que usualmente, no digo que siempre, pero puede pasar que hayan otras intenciones y así, Que te quieran así ellos te cortejar. digan, no, yo tengo esposa, hijo, no, mira, mis hijos, mi esposa, Yo son los el amor amo. de mi vida, yo los amo y tal. No, pero mira, mi amor, tú me dices si quieres algo y yo te compro, tal, no sé qué. Porque yo sé, ese es el porque gancho. yo sé que esta semana tú no cobras, sino que cobras la que Ajá, viene y tal. porque ese es el gancho de la gente que trabaja en la empresa. Habla bien de la esposa y de los hijos. Ese es el gancho. No, no, para que crezcas en la empresa, mira, yo me casé cuando empecé en este trabajo, ya voy para 10 años casado, tengo 2 hermosos hijos, y no, de verdad que si te va bien en la empresa, puedes formar una familia como la mía, que ahorita la estoy buscando romper si quieres contigo, pero Coño, pero tú hablas como que con experiencia, como que si tuvieras de no, verdad 10 no, años en una empresa y ya te hayas ligado unas no, cuantas. pero No es eso es verdad. lo que uno ve, es lo que la gente cuenta. Es que, marico, te pones a ver y es casi el mismo modo operandi para todos los señores. Todos Sí, hablan sí. igual. Siempre es mi princesa, tal, de, ¿Qué ¿qué pasó, mi quieres, mi reina? vida y vaina? ¿Qué quieres que te No, compre? mira, mi amor, si quieres los tostones de Luis, yo te brindo Yo te uno, brindo uno, no ¿eh? te ocupes. Mi esposa que lo mame, mi esposa que lo mame, que está allá con los carajitos. Tú estás aquí conmigo, Ah, ¿viste? Y es eso también. Si eres hombre, te vas a matar un huevo, cara. Sí. Tú si eres fastidioso, vale. No, este carajito sí jode. sí, y realmente sí habría como esa diferencia de cuando entras siendo mujer a cuando entras siendo hombre. Porque la verdad es que siendo mujer, los hombres que estén en tu misma área siempre van a ser muy serviciales contigo para que tú aprendas que no deberías ser Con otras intenciones. con otras intenciones, exacto. Pero siendo hombre, no voy a decir que todos, pero sí puede que sea un poco más complicado al momento de entrar, porque de repente no todos están dispuestos a Ajá, no todo el mundo brindarte la va a ayuda. estar tan servicial. Ojo, hay sus excepciones. Hay ambientes laborales donde seas nuevo, mujer, feo, Sí, fea, te guapo, tratan guapo. muy bien. Yo me refería, o muy mal, Ah, bueno, sí, también. pero que es indiferente, pues ya es dependiendo de cada empresa, de cada ambiente laboral y eso es, eso no lo controla uno, el cómo los demás lo vayan a tratar. Iniciando, Sí, iniciando. sí, exacto. Ya después cuando se agarra más confianza, sí te tratan como una persona normal. Sí, te tratan como una persona normal. Sí. ¿Qué más así de te gusta? ¿Qué otro consejo así? Se podría dar, cónchale, yo creo que el tema de la puntualidad, por lo menos al principio, Ok. eh, porque es algo que habla mucho de ti y es un hábito, es algo que en donde quiera que estés va a hablar bien de ti, así sea en el primer trabajo en el que hayas empezado como en el último. Es Sí, un hábito. sí, sí. Entonces, esa clase de hábitos se van desarrollando con el tiempo. Puede ser que si, por ejemplo, en el liceo o la universidad eras de los que se paraban a las 5 de la mañana para estar a las 7 en punto allá, ya hayas creado ese hábito y realmente no se te dificulta para nada. Claro. Pero si te costaba despertarte, no sé qué, no, 10 minutos más durmiendo y tu mamá era la que te despertaba para que fueras, Yo. sí, es más complicado desarrollar ese hábito, cosa que ya empezando a trabajar lo tienes que desarrollar sí o sí, porque tú no sabes si el día de mañana llegas 10 15 minutos tarde y te vayan a descontar algo por llegar tarde. Ah, bueno, otra. Bueno, no es tanto solamente para el primer día, sino para en general el tiempo que vayas a durar en una empresa. Trata de no hablar mal, pero tampoco tan bien de algo. O sea, mantener una relación laboral
por encima de pronto de una amistad, porque por lo menos con las personas de mayor cargo sí es muy delicado. Tienes que saber Sí, cómo hablar. cómo hablar y qué decir. No puedes ser tan confianzudo, por así decirlo. Exacto, puedes tratar muy bien a tu jefe, a tus supervisores, a todo lo que tú quieras, pero no. No pasar ese límite de confianza. Sí, yo me acuerdo que una vez me dijo como que tus jefes no son tus amigos. Y hasta cierto punto sí tiene razón, porque recuerda que tu trabajo los afecta directamente a ellos. Y Claro. nadie quiere que su trabajo sea afectado por otra persona. Y si te pones a ver, así haya sido un error tonto que hayas tenido, puede ser algo que le afectó muy negativamente a tu superior, tal, en su trabajo. Y oye, eso te lo va a reprochar o Ya te va, a es tan simple molestar. como que si por algo que tú hiciste, así sea accidental, X o Y, sin querer, por un descuido, O queriendo. y afecta lo suficiente como para que le llamen la atención o regañen a tu jefe, Ese es un peo. mucho Ese problema es porque un es peo. básicamente, lo que te pueden decir es, mira, ¿eres tú o soy yo? O sea, el problema me lo calé yo porque soy tu jefe, pero tú no te Sí, vas a ir liso, pues. sí, sí, sí. Es así de simple, o eres tú o soy yo. En este caso tenemos que ser los dos. Entonces, claro, obviamente los jefes y en especial la gente de recursos humanos siempre te va a decir como que no, somos amigos, tal, no sé qué. Pero así como a ti no te gustaría que un compañero tuyo te afectara en tu trabajo, a ellos no les gustaría que su trabajo se vea afectado por ti. Claro. Entonces, por más que sea, siempre hay que mantener Ese límite laboral, profesional. ese límite profesional Profesional, en exacto. que con tus compañeros, si ves que te sientes cómodo y no hay ningún sapo en el grupo, claro, Puedes, vamos a exacto, salir, vamos a chaval. contarnos todos Los los chismes de la chismes empresa. y vamos a hablar del de recursos humanos que se pegó a la gerente, vainas así, pero no con alguien de un cargo ya Mayor. mayor, porque eso sí, Sí, porque sí. ese, y en especial Es delicado, es ese tipo de delicado. vainas de chismes laborales, por cierto, que se vienen en TikTok. Esa clase de chismes laborales usualmente no lo saben los jefes, porque no nadie se los cuenta. Y imagínate que tú seas el primero Quedas como el sapo tú. que lo haga. Entonces, como que coño. Sí, sí. Y que por lo menos puede que sí sepan de repente un chisme, una situación X o Y, o que no lo sepan directamente, sino que lo sospechen o hayan escuchado algo al respecto. Uh-huh. Ahora, si tú de repente llegas jugando, tocando el tema, Ajá. ahí Ahí lo vas a ya, confirmar, lo van a ya es un confirmar. tema. Entonces no, en su primer día no sean chismosos. No, al menos en el primer día. No, ni entrar en polémicas, ni Eso, lo nada. mejor que Así. puedes hacer es Como dicen, concentrarte en tu no trabajo. alumbrar. No alumbrar en el sentido de que no querer resaltar más de lo que debería. Que de repente por querer estar haciendo algo que crees correcto, lo que haces es terminarla de embarrar. Uh-huh. Por ejemplo, digamos que tú estás en un área haciendo tu trabajo y no sé qué, y hay alguien de otra área que necesita ayuda con X o Y. Uh-huh. Y bueno, tú te ofreces para ver, pero tú estás empezando y esa no es tu área. Entonces, si de repente la cagas por estar ayudando en esa área que no te corresponde, También. mira, créeme que la persona que estaba pidiendo ayuda va a ser el primero que te va a lanzar a los perros al momento de, no, pero es que, o sea, yo pedí ayuda y él salió ahí y tal, y él fue el que, El que no entonces, terminó ni de ayudar ni de nada. ni de nada, entonces es mejor que, coño, no sé, Por lo menos si pregúntale estás a empezando y alguien, no sabes realmente cómo se maneja todo. Ya, sí, si después de un tiempo sabes cómo se maneja todo y te sientes en la capacidad de ayudar a alguien más, chévere. Pero si estás empezando y no sabes ni ayudarte tú, vas a claro. ayudar Por lo menos hay un consejo que a mí me han dado que es que tienes que ser salido. Salido en el sentido de preguntar. de preguntar y aprender. Uh-huh.
en ese sentido. Pregúntame y aprender de otras áreas y de otras cosas en las cuales tú no manejes, pues. No meterse en los problemas, pero ver Pero, desde lejos. exacto, ver, Esa es la preguntar, diferencia. aprender que si pasó esto con el sistema, pasó esto con un inventario, pasó esto, ¿qué? De repente, después de que lo resolvieron, no, pues, mira, pero ¿qué fue lo que pasó? Ah, ok, pero ¿cómo lo solucionaron? Exacto. Ah, pero ¿qué hicieron? Así. O sea, porque así vas aprendiendo y Y no interfieres con el y no trabajo de los interfieres demás. con el trabajo de los demás Exacto. y O sea, no, no hay forma de que la puedas embarrar es haciendo eso. saber cómo ser salido en ese Exacto. aspecto. Tienes que ser un buen salido. Exactamente. Entonces, bueno, Vamos a ya hacer un pequeño resumen. Puntualidad, ¿verdad? presencia, Pulcritud, exacto, presencia. nada de polémica, chisme, Ajá, por lo nada, menos empezando. tranquilidad, o sea, perfil bajo, Perfil bajo. Eh, Pedir ayuda, pedir ayuda, preguntar, no tener miedo cuando te equivoques. no entrar en pánico, mantener la calma. Ajá, estar tranquilo cuando te equivoques, porque va a pasar, te vas a equivocar, de eso no se salva nadie. Sí. Y Ser saber humilde. cómo ser salido. Ah, bueno. No, y ser humilde. Bueno, y ser humilde. Llegar con humildad, Bueno, ajá, exacto. Llegar con humildad para, con ganas de aprender. ¿sabes? exacto, saber escuchar a tus compañeros que saben más que tú. No porque tú hayas estudiado más significa que vas a saber más que ellos en la empresa. En la empresa en la que ya, ellos ya tienen tiempo. Exacto. Y bueno, el último punto, ser un buen salido. Y ser un buen Eso. Son los puntos los consejos que nosotros les damos a ustedes en caso de entrar por primera vez a una empresa, a un nuevo trabajo. Si de repente van a tener su primer trabajo, son cosas que tienen que tener en cuenta. ¿No? Y en el primer trabajo, así no sea tu primer trabajo, pero es tu primer día en otro En trabajo. otro trabajo. También. Exacto. Así que, bueno, ya cumplimos con nuestro deber, ya cumplimos con nuestro deber de informarles. Ya saben, sean conscientes de todo lo que hemos dicho. Sí. Y bueno, nada, vayan con Dios. Nos vemos en el siguiente episodio. No se olviden suscribirnos. Está 100% comprobado de que obtienes una mejora laboral con testigos verídicos. Así que bueno, comenten qué otro consejo también les darían a las nuevas personas cuando van a entrar a un nuevo trabajo. Y bueno, denle like. Nos vemos. Chao.